tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie. Bendito Dios. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie. Grande es tu fidelidad. Ahora súbale al volumen de su cántico. Y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios. Bueno, qué lindo volver a encontrarnos en este espacio. Qué bueno poder encontrarnos con cada uno de los que están allí para compartir un momento para mí realmente soñado y muy esperado. Compartir esta charla, esta conversación con Miriam Witt. No se imaginan lo contenta que estoy. Realmente gracias, Miriam, gracias por formar parte de este tiempo en el cual vamos a poder conversar como amigas, como compañeras de ministerio, y esperemos a todos los que están allí que esta charla sea de bendición para tu vida. Así que en el nombre de Jesús bendecimos este tiempo y comenzamos, Miriam, a conocerte un poquito. Okay. Estás aquí en Argentina primero por un motivo muy especial. Contanos eso primero. No, pues muchas gracias, Pastora Silvana. Estoy muy gozosa también de conocerla, de estar aquí. Marcos me ha contado de ustedes, de este ministerio. Ha sido un impacto para todo ese país. Qué honores para mí. Y bueno, mi motivo en ese viaje, porque yo no viajo mucho con mi esposo, pero esta vez se casa mi hijo Carlos con Abby. Abby es de Argentina y vamos a estar en la boda celebrando en esta semana, y pues no puedo, no hay de otro, ¿no? No, en claro, hay que estar. Hay que estar Claro. Y hay que celebrar. Estamos súper gozosos. Qué lo bueno. que Dios ha hecho. Qué bueno, qué bueno. Y qué privilegio poder tenerlos a los dos. Le decimos a la gente que nosotros estamos filmando esta entrevista minutitos antes del encuentro que vamos a tener con Marcos en una noche de celebración y de dar gloria a nuestro Señor, que estamos seguros que va a ser de gran bendición. Así es que bueno, Miriam, queremos conocerte un poquito. Conocemos bastante a Marcos, pero sabemos que al lado de un hombre como Marcos Witt hay una mujer con mucha sensibilidad, y bueno, queremos conocer un poquito quién es Miriam Lee. Sí. Bueno, a ver, contanos dónde naciste, cómo fue tu familia, contanos un poquito eso. Mira, yo nací en Wisconsin, en el norte de los Estados Unidos, y ahí mis papás nos crearon como hogar cristiano. Uh-huh. Doy gracias a Dios porque yo no conozco ningún día de mi vida sin creer en mi Padre Dios, ¿verdad? Y es algo muy hermoso, pero sí recuerdo un día en una reunión, antes que comenzamos la reunión, que siempre andamos en la iglesia, fui uno de 6 niños, entonces, en medio, ¿verdad? Entonces, recuerdo un día cuando mi papá
andábamos de rodilla en las bancas, todos oraban antes que comenzaba la reunión y mi papá me preguntó, Miriam, ¿no quieres entregar tu vida al Señor? Y yo solo tenía como 5 años. Wow. Qué testimonio que uno de 5 años tiene un momento donde Dios toca la puerta, ¿no? Qué hermoso. Y yo lo miré y como que entendí con esa pregunta que yo pude escoger si Jesús iba a ser mi Salvador. Ya sabía la historia y lo que Él hizo en la cruz, pero en ese momento yo dije, sí, mi papá oró conmigo. Y qué hermoso, porque siempre es un recuerdo de un comienzo de mi relación personal con Dios. Aunque yo estaba muy chiquita, Dios tomó mi mano y claro que uno va creciendo en las cosas del Señor y hay muchos retos, enfrentamos nuestras debilidades, nuestros pecados, todo, y aprendemos a caminar, a arrepentirse, pero yo estaba muy entregada, de una edad muy chica, ¿verdad? Qué hermoso. Ya eso me llama a poder como rescatar la importancia de que como papás, a veces como abuelos, confrontemos a nuestros niños y les digamos, este es el camino que vos podés empezar a atravesar y qué facilitador que es para la vida encontrar al Señor desde muy chicos. ¿Cómo cambia todo, verdad? Todo cambia, ¿verdad? Hay un propósito en nuestras vidas, qué ¿verdad? Hermoso, qué hermoso. Yeah. Bueno, y entonces, una de 7 hermanos, dijiste. Son 4 hombres y una mujer. 5, 4 hombres y una mujer. Somos la 6. única niña. No, una hermana mayor y menor. Entonces, son 2 mujeres, 4 varones. 6 hermanos. Sí. Wow. Bueno, entonces digamos que tu vida tuvo mucho que ver con la iglesia, con los cultos, ya desde muy pequeña. ¿Y cuál fue como tu lugar dentro de ese crecimiento? ¿Qué hacía Miriam en la iglesia? ¿Qué hacía? Pues nosotros realmente crecimos en una granja. Entonces, mi papá fue lechero. Wow. El que se ordena vacas y todo. Entonces nuestro trabajo en la vida, aparte de estudiar, fue eso. Pero mis papás, gracias a Dios, eran muy fieles en la iglesia. Ajá. Yo recuerdo que todos llegamos, yo hasta dormía en las bancas, ¿verdad? Porque era muy noche las reuniones, pero a mí me encantaba estar en la iglesia. Obviamente tenía amigos y me fascinaba la alabanza. Yo recuerdo mucho mirando a mis papás, a mis abuelos, adorando al Señor y qué ejemplo, ¿verdad? Que de chiquita. Y también tuve un tío y tía que fueran misioneros en Jordania. Wow. Entonces yo recuerdo porque eran mis primos, tenían 3 hijos y mis primos ya se iban a ser misioneros. Y ahí yo aprendí lo que era despedirnos de ellos, hasta llorar, recibir sus cartas, a preparar los paquetes para regalos de Navidad, porque se iban por 4 años antes de regresar. Y era todo tan distinto antes. Oh, wow, tremendo. Entonces yo crecí en un hogar donde era diario orar por mis primos, orar por mis tíos, que muchos podían conocer a Jesús, y llegaban cartas de las amenazas, las bombas que a veces caían muy cerca, los sentían mover la casa. Y yo recuerdo de niña, a solas en la cama, si yo escuchaba un avión pasar, yo oraba porque yo dije, ay, como que me entraba ese sentir de mi familia, aparte de toda esa gente, si se muere sin conocer a Jesús. Y ahí nació en mí un llamado de misiones sin saber. Hasta después me di cuenta cómo Dios estaba plantando esa semilla en mi corazón. Y lo que seguro que no ibas a pensar en ese momento es que las misiones iban a terminar en Durango. No, hasta mis papás creían que yo iba a terminar en el otro lado del mundo. Y yo recuerdo cuando mi mamá conoció a mi esposo,
como ella decía, ay, gloria a Dios, está en México. Claro, está cerca. Es nuestro vecino. Claro. Bueno, y entonces vamos por ahí un poquito. ¿Cómo fue que apareció Marcos Witt en la vida de Miriam Lee? Bueno, en ese entonces yo estaba estudiando en una universidad en otra ciudad en Minneapolis, en un colegio, un estudio bíblico, North Central Bible College se llamaba en ese entonces, ¿verdad? Entonces pasó que, y es algo interesante, yo estaba casi por comprometerme con otro muchacho, y ese señor, bueno, éramos jóvenes, ¿verdad? 21, 22 años, pero él se murió en un accidente. De repente toda mi vida y los planes y lo que yo creía y entendía que donde iba a ir mi vida, como que todo cambió tan drásticamente, ¿no? Entonces hay un momento donde, bueno, Dios estaba sanando mi corazón unos meses antes que Marcos llegaba a mi iglesia para compartir, que fue invitado de mi pastor porque estudiaban ellos en el mismo colegio en San Antonio, Texas, un colegio también de preparatoria para el ministerio. Entonces yo estaba sintiendo, necesito hacer algún cambio, quiero ir a otra escuela que me prepara para misiones. Claro. Entonces esa inquietud empezaba mucho en mí. Y en un día en alabanza y adoración yo estaba orando, Señor, es tiempo para mí salir, yo siento algo, me inquieta que necesito prepararme para ya ir a las misiones. Entonces, como Dios está inquietándonos, pero con propósito, ¿no? Sí. Pero algo me pasó en la alabanza. Y es algo tremendo porque no me ha pasado antes ni después. Pero Dios abrió mis oídos espirituales y yo pude oír un coro cantando, adorando al Señor. Instrumentos, cosas que uno nunca ha escuchado en la vida, ¿verdad? Y yo crecí en un pueblito chiquito, no iglesias muy grandes, pero íbamos a veces a las cruzadas y todo, claro. Pero esa era algo diferente de lo que puedo describir y me entró una paz completa de confiar en Dios que yo estaba en el lugar donde Él me tenía, pero en el momento Él me iba a llevar mi mano, que yo podía estar descansado en Él y ser fiel. Y pues en como menos de un mes llegó Marcos a la iglesia. Tremendo. A compartir y predicar, y empezamos a hablar mucho porque yo quería saber de las misiones, pero yo no sabía mucho de él y no quería asumir nada, pero no me daba cuenta, él tenía interés en mí, ¿verdad? Pero porque todos así muy prudente, el ministro Claro. Y el pastor en medio, porque el pastor fue quien lo invitó, ¿verdad? Pero el pastor y su esposa tenían algo, yo no sabía, pero bueno, algo lindísimo esa historia. Y cuando Marcos conoció a mi mamá, esa es otra tremenda historia, porque él estaba contando a ella todo lo de la historia de su familia. Y en la historia de la familia de Marcos, cuando Marcos era tenía 2 años, se murió su papá en un avión que se cayó. Él estaba en las montañas bajando el Evangelio de San Juan a lugares donde no recibían la palabra de Dios. Pero se baja ese avión y se muere. Y mi mamá empieza a decir, espérate, ¿cuándo fue eso? ¿Y dónde fue eso? Y con los detalles se dio cuenta que llegó la noticia a nuestra iglesia de esa misionera que quedó viuda de 3 niños y dice, yo he orado por ti, por tu mamá. Son impresionantes. Por años venía a mi mente y ella decía, yo oraba por ella. Entonces, y dice, en mi mente nunca creciste, era la viejita con los... Claro, y de golpe se encuentra aquí estás.
Y no, fue un tremendo como confirmación de cómo Dios estaba uniendo nuestras vidas, y mis papás tan contentos y agradecidos, ¿verdad? Con cómo el Señor obra cuando estamos sensibles, siguiendo. Así es. Qué bueno es pensar que el Señor tiene el control de toda nuestra vida, aun cuando no lo podemos ver. Sí. Cuando no lo vemos, Él sigue orando. Amén. Y Él está allí tejiendo esa red para que nosotros podamos ir avanzando en la vida con cubiertos con su mano poderosa, ¿no? Ese coro que pudiste escuchar, ¿no? Ese coro demuestra su grandeza y que confiaras, ¿no? Que Él estaba en control. Me llegó una paz completa. Exacto. Así que vos que estás allí en tu casa, no tenés otra cosa que decirle al Señor: Señor, quiero experimentar esto. Yo necesito esa confianza de que estás en control de mi vida. Bueno, qué bien, qué lindo la estamos pasando. Qué bueno que está esto y cada vez se pone mejor. Tomá tu tecito. Gracias. Bueno, no, de nada. Mira, yo también voy a tomar un poquito de agua. Bueno, entonces, ¿cuál era tu sueño adolescente? A ver, cuando estabas ahí saliendo de la granja, yendo a estudiar, ¿cuál era tu expectativa? Las misiones, por lo que dijiste. Entonces, digamos, ¿qué planeabas? ¿Qué hay de aquello que planeabas que tenga similitud con el hoy, con la familia que tenés, que después vamos a contar un poquito? Claro, no, pues hay algo interesante que pasó a mí en todo eso. Tuvimos una tarea de las maestras de estudiar y escribir lo que vamos a hacer cuando crecemos, ¿verdad? Entonces, yo tenía esa carga para las misiones, pero hasta esa tarea y el día que tuvimos que parar y presentar, yo no tenía una claridad de cuál era el rumbo de mi vida. Entonces, yo dije, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces dije, me gustan los animales, y era entre mis amigos muy popular que iban a ser veterinarios. Entonces yo dije, no, es lo que voy a hacer. Hice mi reporte, todo. Estamos en la clase y iba de alumno en alumno, y mientras iban hablando, yo dije, yo no voy a hacer eso. Yo voy a ser misionera, como que llegó. Claro, la confirmación ahí. Pero son las veces que el Espíritu obra y habla, que es como un susurro, ¿no? Algo suave, porque a veces es un coro y es algo tremendo, pero a veces es algo. Y cuando se iba acercando, yo dije, ay, yo no puedo decir esto. Si yo digo esto, ¿cómo voy a llegar a las misiones y hablar de Jesús, verdad? Claro. Y yo era joven, o sea, yo no era así como alguien que podía racionar tanto, era el Espíritu de Dios. Claro. Entonces, cuando llegó mi parte, me paré y dije, voy a ser misionera. Y me paré porque no tenía eso. Claro, no había ningún libreto, nada. Y el maestro me miró y me dijo, ok, ¿qué es una misionera? Y en eso yo puedo compartir el evangelio enfrente de mi clase, y me dijo el maestro, muy bien, qué bien lo que tiene planeado hacer, y se iba. Y me senté y me sentía, wow, voy a ser misionera. Y de aquí adelante mi vida es para estudiar la palabra de Dios, conocer lo que yo voy a hacer y cómo voy a levantar la vida de otros. Y yo leía muchos libros, ¿no? Y leía formas que la gente puede ir y levantar un pueblo. Me gustaban los libros de lo que es Vista Workers, que esos eran unos que van a la sierra donde no hay luz, no hay agua, no hay nada, y uno ayuda a ellos en forma social, pero también puede predicar. Y luego empezaba a leer libros de las misiones en el mundo entero. ¿Y tuviste oportunidad de llevar a cabo esto que estás contando, que habías soñado?
de algún modo? En algunas formas, bueno, al conocer a Marcos, casarme con Marcos, él, por ejemplo, dice que su idea de ir a un día de campo es 3 días en el mar, ¿verdad? Entonces, Claro. él no es para ir a hacer... No va por ahí lo suyo. No. No, y antes de casarnos me di cuenta, una misionera me regaló un libro sobre la vida de Billy Graham, y escrito por su esposa. Dice, en inglés dice Time for Remembering, un tiempo de recordar. Sí. Y mientras yo iba leyendo su historia, como que el Espíritu Santo estaba diciéndome que ese hombre va a ser usado, va a estar hablando delante de millones de personas, de reyes, de gobernantes, que Dios lo iba a usar como una voz para Latinoamérica. Y de repente me entró, ¿verdad? Los nervios, ¿qué estoy haciendo? Claro. ¿Qué es eso, verdad? Y yo recuerdo que él y yo nos pusimos de acuerdo, porque él vivía en México, entonces nos pusimos de acuerdo de orar, de ayunar por 3 sábados, y después a ver qué decía el Señor y, en nuestro espíritu, ¿verdad? Sobre nosotros continuar, porque nos conocimos en un junio, y ese ayuno fue creo que fue en octubre. Entonces nos casamos en marzo, que fue rapidísimo. ¡Rapidísimo! Pero en ese tiempo de ayuno, Dios habló. Pues es curioso porque era el segundo sábado y él me habló. Y yo dije, ¿por qué me hablas? No decimos 3, ¿verdad? Se adelantó. Dios te habló y me dice, pues me pregunta, ¿te habló algo a ti? Y yo, tú me hablaste, ¿qué te dijo a ti? Claro, y así ¿quién fue primero? la cosa. Y yo dije, mira, yo solo he sentido mucha paz hasta ahorita de seguir tu liderazgo, lo que Dios está poniendo en tu corazón. ¿Y sabes lo que me contesta? Pues yo también tengo paz. Y ya no me dijo algo más. Y yo, entonces es un caminar por fe. Pero quiero decir, esa paz que llegó ese día del Espíritu Santo, me ha acompañado. Y con esa ansiedad y a veces me entra otra vez, ¿verdad? Que me dice, párate ahí y vas a decir eso y vas a hacer. Y yo, que nunca me veía o no era como mi lugar confort. Sí, tu lugar de confort, claro. Entonces, pero siempre recuerdo, Señor, me diste paz, me puedes dar la valentía, lo que es necesario para hacer tu obra. Qué hermoso, qué hermoso. Ustedes saben que cuando pensamos en esta entrevista, me vino una frase, ¿no? Y se la compartí hace un ratito a Miriam, que es el privilegio de acompañar. Yo creo que a las dos nos une esto, ¿no? Sí. Ambas somos personas que acompañan. Por muchos años mi rol fue estar en casa con los chicos mientras Carlos viajaba por el mundo. Lo mismo te sucede a ti, así es que, o te sucedía cuando los niños eran más chicos, ¿no? Y esto, en mi caso, ha sido un gran privilegio. Yo sé que lo que Dios quería para mis hijos, para mi familia, era que yo estuviera en casa, porque ese era un ministerio para mí también. Y nunca sentí la frustración porque eso sucediera, sino que me sentía plena. Y la gente me preguntaba, ¿cómo haces para estar tanto tiempo? Y Dios te capacita, ¿verdad, Miriam? Dios nos capacita cuando Él nos da una tarea, nos capacita para esa tarea. Así es. Y a lo mejor de adolescente yo también decía, bueno, creo que voy a hacer esto, pero cuando el Señor me puso donde Él tenía pensado para mí, ahí pude sentir la plenitud de la felicidad del propósito. Y eso es algo que creo que compartimos. Por eso es que, ¿cómo es esto para quizás esposas que nos están viendo, pastoras que nos están viendo?
¿Cómo es esto de acompañar a una persona con tanta exposición como Marcos? Pues ¿Cómo se vive? yo creo que, y yo sé que está de acuerdo, Sí. o sea, cuando hay una unción que reconocemos sobre nuestros maridos, ¿verdad? Y un llamado, hay una parte muy crucial para nosotros. Yo no veo cuando no voy de viaje con Marcos que no estoy con él, ¿verdad? Claro, Porque tomamos decisión juntos. Gracias a Dios, él siempre me ha incluido, ¿verdad? En todo lo que es planeación de los viajes. Y una de las tareas tan importantes para mí fue de cubrirlo en oración. No solamente la decisión y las cosas logísticas, sino también lo espiritual. Y para que un hombre puede fluir en su unción, debe de ver preparación en oración, preparar la tierra, preparar los corazones. Si esa palabra va a llegar y va a producir fruto que glorifica al Padre, hay un trabajo por delante. Y ese trabajo puede pasar en donde sea, ¿verdad? Puede pasar cuando sea, uno cambiando pañales y puede tener un sentir del Espíritu y una oración y estar muy pendiente porque el diablo quiere cerrar toda boca que habla la palabra de Dios. Entonces, mi esposo ha sido atacado por el enemigo, a él mismo directo, pero también usa personas, también usa circunstancias. Entonces, cuando estamos atentos y delante del trono de Dios, si podemos poner todo eso en perspectiva eterna, nosotros tenemos una tarea de tomar esa palabra y declararlo y ver que Dios cumple su obra. Y yo he visto a Marcos varias veces en momentos de desánimo, en momentos de luchas de salud, en momentos de ya no querer hacer el ministerio por toda la resistencia. Entonces, la gente no ve, solo ve a ellos en el estadio predicando y gloria a Dios, pero uno ve ese lado y es, como dices, hay una gracia y una cosa que Dios nos prepara para poder ver eso y saber, no, el diablo, tú no vas a decir ninguna mentira a ese hombre de Dios, es ungido de Dios. Y estamos unidos, ¿no? Lo que ellos sienten, nosotros sentimos, lo que ellos viven, lo que ellos apasionan, también abrazamos, ¿verdad? Y no, pues yo creo que somos como Abigail en la Biblia. Es una de mis favoritos historias, como ella, va y encuentra a David. David está por hacer una barbaridad. Sí. ¿Has visto a su esposo? El gran predicador, al brinco de hacer una barbaridad. Sí. Lo hemos visto, ¿no? Y cómo ella llega, cómo llega, ¿verdad? Con todo lo que estaba en su almacén y lo que está en el almacén de nuestra alma, tenemos que sacar en el momento de que ellos, tal vez por el golpe, por el cansancio, por el desánimo, tal vez no todo está claro y hay que recordarles, eres el llamado de Dios, eres un ungido de Dios, el Satanás no va a cerrar tu boca, tú vas a ir y vas a hablar y vamos a ver grandes victorias, ¿verdad? Entonces esa es la tarea. Amén. Ay, qué lindo, qué lindo. Ay, sí, gloria a Dios. Es así. Carlos siempre dice, me decía, recordé esta frase ahora, cuando tú hablabas, me decía, cuando yo subo a predicar, subimos los dos. Claro. Y cuando estás en casa haciendo la comida, estamos los dos. Ay, qué lindo. Y eso es así, es una realidad hermosa. Y además nuestros niños te han tenido, cuando papá viajaba, tus 4 hijos tenían a mamá. Claro. Y en mamá tenían a los dos también. Y bueno, gracias a Dios que hubo una Miriam que pudo permanecer en casa, haciendo toda esta siembra, que tenés 4 hijos que aman al Señor. Y bueno, qué maravilloso, qué cosa más maravillosa es
tener un legado, ¿no? Hijos, nietos, bueno, imagino que si empezamos las dos a hablar de nuestros hijos y de nuestros nietos nos vamos a quedar mucho tiempo aquí. Así que, a ver, vamos con algunas cositas cortitas. ¿Cuál es la canción de Marcos Witt que a Miriam Witt le así emociona? Te miré a los ojos. Está no es uno conocido ni muy popular, pero es mi favorito de todo el tiempo. Está en el álbum de Vivencias número 8. Ahí está. Bueno, ya todo el mundo ahí buscando. Evidentemente debe tener algo que... Es tan hermoso porque es una canción de mirar a los ojos de Dios. Qué hermoso. Pero con esa voz increíble, está hasta romántico. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, muy bien. ¿Y cuál es esa experiencia de tu vida que te hace, yo digo siempre esta frase, hay momentos en la vida que a mí se me ríe la cara sola? ¿Viste cuando vos estás y que pensás en algo y te das cuenta que estás sonriendo? Porque es eso que llena tu alma, que llena tu... ¿Qué momento en la vida de Miriam pensás en qué momento y sentís que se te ríe el rostro? Ay, pues tantos momentos, ¿verdad? Pero últimamente pienso en mi nieto más pequeño y no puedo... pero yo creo que ese regalo de nuestros hijos, no sé, y de ver a ellos entregarse al Señor, de servir a Él, de ver la obra de Dios cuando ellos tienen algún dolor y Dios ministra sus vidas. Y igual en el cuerpo de Cristo, ¿no? Cuando Dios está obrando, cuando nosotros estoy muy activa ahorita en el ministerio de oración de la iglesia de mi hija y mi yerno. Se llama Hosanna. Es una iglesia nueva que están levantando, tiene solo casi 4 años. Wow. Y ha sido muy emocionante, pero de ver a las personas abrazar ese ministerio, de verlos como superar el temor y la reservación y entrar a la palabra de Dios y empezar a orar con autoridad. Qué hermoso. Eso no hay nada. Hoy tuvieron una caminata de oración. Yo no estaba ahí, pero estaba en sí, estabas. No estaba, pero estabas. Y vi al final, porque siempre comparten impresiones y todo, porque hacemos como 5 al año, pero son para abrir los ojos en oración, andar en la comunidad, declarar la palabra de Dios de bendición y salvación sobre la comunidad. Y cuando todos estaban compartiendo lo que sentían, había una señora que nunca quiere orar, solo quiere leer una escritura, nunca quiere hablar. Y esa señora lo vi con una gran sonrisa, que Dios me habló mientras yo caminaba y di los pasos. Yo sentía que el Señor diciendo, estoy contigo, sigue adelante, aunque no sabes lo que viene. Entonces eso, me puse, como dices, una sonrisa y qué hermoso es, ¿no? Qué hermoso. Y ahí está la misionera Miriam. Ya. ¿O no? Sí. Ahí, en la iglesia de Elena, ahí. Sí. Tu yerno, ¿cómo es que? Harold. Yeah. Así que ahí está aquello que el Señor tu sueño adolescente, lo estás cumpliendo ahora en la iglesia de tu hija. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, y hay una parte que queremos compartir con ustedes que tiene que ver con algo que también nos une a Miriam y a mí. Ambas hemos tenido que desarrollar la fe de una manera muy fuerte, muy sobrenatural, porque ambas vivimos momentos complicados y difíciles en la salud de nuestros esposos. No sé si todos lo saben, pero bueno, Marcos ha atravesado 2 momentos muy críticos, ¿verdad? Bueno,
tú te desarrollas en el que quieres. Y para los que a lo mejor están escuchando y no saben, el pastor Carlos, mi esposo también, estuvo al borde de la muerte hace 1 año y medio por el COVID. Y bueno, realmente estuvo en coma y con una situación muy complicada. Más de 700 pastores en Argentina han muerto. Oh, wow. Y bueno, fue muy, muy fuerte, pero ambas tuvimos que en ese proceso desarrollar fe. Claro. Así que, ¿cómo atraviesa Miriam un proceso de dificultad? ¿Cómo fue ese tiempo? Yeah. O el que quieras contar Pues gracias a Dios que Carlos fue sanado. Amén. Y que sigue como una voz. Amén. Y no fue su tiempo, ¿verdad? Amén. Que Dios, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. No, Marcos, pues como muchos saben, bueno, en 2019 nos dimos cuenta que él tenía un asunto pasando con el corazón. Al principio los exámenes decían que todo estaba bien, pero salió un examen que no, mis hijos estaban inquietos, papá, hay que seguir hasta saber seguramente. Entonces terminamos en necesidad de una cirugía de corazón abierto. Entonces entraron y yo escribí aquí, se llama, tuve una cirugía de triple circunvalación de corazón abierto. Ajá. Eso fue en la Ciudad de México. Fue un tiempo muy tremendo porque al principio cuando nos dimos cuenta que algo estaba pasando y nos daba buena noticia, como que relajamos y decimos, no, pues estamos bien, cuídate Marcos, pero ya empezaban a entrar los exámenes una y otra, que no hay esto y hay aquello y es urgente, ni recibes una llamada de que te da ansiedad, nada, estás tranquilo, era como mucha precaución. Entonces Dios nos dio un versículo y bueno, como dice David, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Y ese capítulo en Salmo, creo que es I have it here. Sí, Perdón, sí. No, tranquila. Donde dice, viviré y no moriré para contar las maravillas del Señor. Amén. Y eso terminó siendo una canción tremenda, ¿verdad? Sí. Pero entonces entramos sabiendo que Dios tenía un plan. Y yo decía, Señor, si eso es vivir contigo, si eso es vivir con nosotros, preferimos nosotros, pero tú estás en control. Entonces, el día de la cirugía, yo desperté con una canción en mi espíritu. Eso nos pasa mucho, ¿no? Sí, que despiertas. Sí. Completamente, Yeah. Sí. Pero no sé si conocen la canción, pero a ver, dice... Canta que tú cantas. A ver. Sí. Así peleo mis batallas. Claro, él lo grabó. Mis batallas, sí. Entonces yo dije, ay Señor, entonces, ¿qué es esta? Así, porque la canción no dice, pero dice que estoy rodeado, ¿Puedo ¿no? parecer rodeado? Ya, puede ser rodeado, pero estoy rodeado de ti. Amén. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo es mi tarea? ¿Cuál es esa? Y el Señor me dijo muy claro, tu posición ahora es adorar y descansar en mí. Amén. Entonces yo pasé 5 horas, era una cirugía larga, ¿verdad? Adorando al Señor. Amén. No preocupándome si yo digo las palabras correctas y si cubro cada parte de la operación. O sea, no, Dios está encargado, Él pelea esa batalla. Exacto. Y algo tremendo pasó para Marcos. No solamente, obviamente Dios usó esos doctores y Dios lo sanó porque es un proceso de sanidad tremendo, ¿no? Pero durante esa operación y después, Marcos tenía mucha visitación
del Señor, ¿verdad? Él podía contar mucho, pero yo le pedí permiso de contarles a ustedes. ¡Qué bueno! Una de las primicias. ¡Qué bueno, qué bueno! Ya, en ese salón de cuidados terapia intensiva, donde las cosas, ahí eran momentos cruciales, ¿verdad? Después, aunque todo salió súper bien en la operación, ahí eran unas horas muy cruciales, ¿verdad? Y había bastante dolor, aunque estaban manejándolo lo mejor posible. Claro. Tremendo, todos cuidado, ¿verdad? Sí. De esa gente uno aprecia y aprende tanto de las personas que sirven, que tienen el conocimiento y todo. Pero dice Marcos que en uno de los momentos tan difíciles, el Señor también abrió sus oídos y podía oír en el Espíritu las oraciones de millones de santos clamando, gracias a ustedes, gracias a la iglesia, el cuerpo de Cristo, cómo clama a Dios, ¿verdad? Sí. Y qué importante es saber que no importa nuestra oración, Dios escucha. Amén. Nosotros tenemos que llenar esas copas delante del trono, así ¿verdad? Es. Tenemos que clamar a Él y no piensa que por la situación o lo que pasa, que no está escuchado, que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él escucha. Y si Él escucha, Él responde según su voluntad. Y Él dice, bueno, fue solo una de las cosas que nos hizo sentir una gratitud tan tremendo por nuestro Salvador, por todos los que están clamando, orando. Amén. Eso es algo que Carlos comparte cada vez que luego de su proceso de internación, lo mismo Miriam. ¿En serio? Lo mismo Carlos comienza cada vez que está en un lugar diciendo, yo soy un deudor. Soy un deudor, porque personas que ni siquiera conocen, personas incluso en el mundo musulmán, porque así ha sido, misioneros orando por Carlos Braida, una persona que ni conocían, pero que estaba pasando necesidad, y que Dios le haya dado el privilegio a Marcos de escuchar esos millones de personas que estuvieran ahí intercediendo. Qué privilegio, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. No podemos dejar de ser agradecidos, porque aún en medio de las dificultades siempre el Señor es fiel. Amén. Y siempre se manifiesta y siempre está con nosotros. Por eso otra vez nos dirigimos aquí a nuestros amigos que están escuchando. Aunque estés pasando en valle de sombra y de muerte, no temerás, porque el Señor está contigo. El Señor está con vos, Él es el que te levanta, Él es el que escucha tu oración. Abrí tus oídos espirituales para escuchar su voz y descansa en Él, porque Él tiene cuidado y quiere lo mejor para tu vida. Qué hermoso. ¿Y cómo viviste en familia este tiempo? En nuestro caso nos ha fortalecido espiritualmente de una manera. Por ejemplo, mis dos hijos mayores están en el ministerio y mi hija siempre dice, faltaba pasar por este dolor y este clamor de fe como para poder completar de algún modo lo que significa ministrar a otros y entender eso. Porque uno a veces, gracias a la misericordia del Señor, tiene como una vida tranquila, por decirlo de algún modo, pero cuando vienen esos tsunamis, uno entiende lo que vive el otro, y entonces ella siempre dice, necesité atravesar eso para enriquecer mi ministerio también, ¿no? ¿Cómo vivió tu familia este tiempo? Qué tremendo, ¿verdad? Porque andábamos en la Ciudad de México y llegaron a visitar cada uno después de la operación, ¿verdad? Pero era todo por teléfono, y Marcos también estaba
preparándose con anticipación, según los doctores. Si no sale de eso, pon todo en orden. Entonces, papeles estaban firmados y cosas así que muchas veces los niños ven a los papás que no tienen que preocupar o pensar en ellos o nada de su ministerio, porque nosotros dependemos o buscamos o seguimos a los papás, ¿verdad? Y de repente de tener que entender la responsabilidad en la vida, eso fue algo tremendo, yo siento, por mis hijos, pero a la vez súper confiados. Y eso es algo que hemos hecho en la familia desde que estaban pequeños, aun cuando Marcos iba de viaje, venía a Argentina, por ejemplo. Cuando estaban muy chiquitos, hicimos mapa y hicimos los nombres de la ciudad, y mientras iba a la ciudad dibujaban la niña a la siguiente ciudad, y todos oramos y tratamos, yo inclusive, de decir los nombres de la ciudad, pero aprendieron a orar desde muy chiquitos por su papá, ¿verdad? Y siempre decían que lo usan para que él puede ministrar, para que muchos conocen a Jesús. Y cuando llegaba a casa, ¿cuántos se entregaron a Jesús? Es lo que querían saber. Qué hermoso. Entonces yo creo que mis hijos, cuando creces en un ambiente de que hay que ir a pedir al Señor y confiar en Él, es todo lo que uno sabe, ¿verdad? En esos momentos de crisis, vamos al Señor, vamos a la palabra, vamos orando en común acuerdo, y que Dios hará la obra, ¿verdad? Pero yo siento que sí venía como un sentir de responsabilidad, y no solamente en la vida, en lo natural, pero espiritualmente, ¿verdad? ¿Quién va a llevar a ese bastón? ¿Y quién va a levantar el nombre de Jesús? ¿Y cuál va a ser ese legado ahora en ellos, no? Y hace pensar cuando uno enfrenta esos momentos de vida y muerte, ¿no? Y gracias a Dios que Dios es fiel. Amén. Y uno empieza a ver en ellos los dones que siempre has visto ahí, pero ves crecer, como que de golpe crecieron. Crecer, todos. Sí, es así. Es así, aún los más pequeños. El más pequeño tuyo, ¿cuántos años tiene? Bueno, es Carlitos, que va a casar. Que se va a casar, que tiene ¿cuántos años? 26 años. 26 años, es chico. Bueno, el más chico mío tiene 22 años. Y cuando Carlos estaba ya en casa, luego de haber pasado, pero que seguía con oxígeno y todo, él todas las noches venía con el teclado a la cama y le cantaba antes de que Carlos se durmiera, y la pregunta de él era: papi, ¿qué milagro hubo hoy? Para que de algún modo Carlos pudiera verbalizar y ser consciente de que había ocurrido algo, ¿no? Y recuerdo también a mi hijo mayor, Gabriel, que tiene 34 años, asumiendo la responsabilidad y la carga de escuchar médicos, de tomar las decisiones, ¿no? Y entonces yo también tenía COVID, con lo cual también todos teníamos COVID en casa. Los 9 nos enfermamos. Pero bueno, digamos, yo pude ver esto que comentabas, de la responsabilidad, del crecimiento, de ver cómo, bueno, ya lo mencionamos, cómo Florencia iba creciendo también en un rol ministerial, también abrazando eso de su papá. Así es que, bueno, somos agradecidos, ¿no es cierto?, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, con nuestras familias, y estamos en el mejor tiempo de nuestra vida. Amén. ¿No lo sentís así? Yo lo siento. Cada día uno está tan agradecido, y muchos retos, pero como Dios está en todo. Amén. En todo, y se glorifica a pesar de nuestras pérdidas, nuestras luchas, nuestras, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se dice? Disappointments, decepciones, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Y ahora ellos
como están con más responsabilidad, Sí. se enfrentan cada día Sí. más desafíos, pero Dios con ellos, ¿verdad? Amén. Y gozando de mirar cómo Él va madurando a todos, aún también, pero Sí. es un tiempo realmente de gozo, ¿verdad? Amén, amén, Disfrutarlos. amén, amén. ¿Hay algo que quisieras compartir con los que están aquí con nosotros compartiendo este espacio? ¿Quisieras, Miriam? Bueno, siempre que tengo oportunidad recuerdo a las personas en Isaías 62, que comienza diciendo Isaías en ese capítulo que no, por amor a Sión, y eso es la iglesia, ¿verdad? Por amor a Jerusalén, por el amor del cuerpo de Cristo lo podemos decir. No quedaré callado ni descanso hasta ver la justicia de Dios, la salvación como una antorcha encendida. Así es que no cierra tu boca. Si Dios te habla, dígalo. Amén. Si Dios te pone oportunidad de levantar la vida de los demás, aunque sea sencillo, con compartir alguna comida, con compartir una sonrisa, hazlo. No detenga, no permite que el diablo o el enemigo o nadie más pone límites, porque eres llamado y tienes un amor y pasión por Dios, y con eso puedes declarar la verdad de su palabra y ver las naciones cambiadas. Y tenemos una gran tarea, porque son tiempos de mucho desafío, donde vemos la injusticia, donde vemos la maldad. Pero no por eso vamos a escondernos, sino hay que poner esa luz sobre la mesa, que muchos pueden ver y saber que Jesús es el Mesías, que vino a esa tierra, que ha venido a nuestro corazón y ha prometido regresar. Amén. Qué tremendo, Amén. ¿verdad? Amén. Lo amamos y hay que mostrar ese amor anunciando su grandeza, ¿verdad? Amén, Eso amén. sí. Gracias, Miriam. Qué detrás de escena maravilloso que pudimos establecer. Siempre estamos acostumbrados a ver a Marcos, pero hay un detrás de escena maravilloso que Miriam construye, que ha construido a lo largo de todos estos 30 y... Ya, de- vamos por 30 y vamos por 37. 37 años. Bien, Hasta eso son- compartimos, el ya. tiempo de casadas. Yo también. Tenemos el mismo tiempo. Sí, sí, sí. 37 años también de casadas. Así que quisiéramos orar por vos, ¿eh? Bien. Me gustaría que pudiéramos terminar orando aquí por las personas que están atravesando quizás alguna dificultad o simplemente impartiendo esto que el Señor ha podido construir en nosotras. Gloria a ¿Sí? Dios. Bueno, gracias, Padre. Gracias porque tu fidelidad nos persigue, ha estado con nosotras. Gracias porque sentimos tu presencia. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, queremos que cada uno de los que estén del otro lado puedan experimentarte como Señor, como Salvador, como Rey de sus vidas y tener conciencia de que nunca, nunca les faltará tu presencia con ellos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a los que están aquí en esta transmisión. Los bendecimos con Miriam, en el nombre de Jesús. Aleluya, Si quieres. Señor. Gracias, Señor, porque en verdad eres bueno. Amén. Y tu misericordia es para Amén. siempre. Padre, queremos ser tus siervos que te exaltan en todo momento, que claman a ti en toda situación, porque tú eres el Dios maravilloso, el Dios Aleluya. de poder, el Dios de victoria. Padre, gracias porque eres Dios de los ejércitos celestiales. Tú mueves en nuestro favor para que tu nombre sea exaltado. Y Padre, estamos pidiendo lo que sea que estamos enfrentando, que seas tú, Señor, la voz que escuchamos. Damos oídos para oír y voz para hablar tu palabra, Señor. Que podamos estar más que nunca determinados, Señor, de levantar esa bandera de
amor de nuestro amado Jesucristo. Padre, te damos gloria y honra porque tú vas a hacer maravillosas cosas y esta generación que se va levantando serán usados por ti, Señor. Serán, Señor, voz de autoridad por medio del poder de tu palabra, por medio de la presencia del Espíritu Santo y de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Tomarán, Señor, terrenos, Señor, para ti, Señor. Serán usados, Padre. Los bendecimos a nuestros hijos, los bendecimos a nuestros nietos y a la siguiente generación, que ellos serán dispuestos y listos para levantar y ser usados de ti, Señor. Lo glorificamos tu nombre y damos gracias por todo. En el nombre de Jesús pedimos. Amén, amén. Amén, amén. Gracias, Miriam. Para todos, que tengan un hermoso fin de año, el año de la esperanza, pero que no termine aquí. Declaramos que el año que viene comenzará con la bendición del cielo sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Dios te bendiga y hasta muy pronto. Bendiciones. Dios ha sido bueno, bueno es Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Ha sido bueno. Bueno es Dios, bueno es Dios. Bueno es Dios. ¿Para cuántos ha sido bueno Él?